Entrando en la Semana Santa, se realizará una pequeña reflexión, específicamente en el punto donde existe el corte entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a reflexionar un poco la transformación que nos trajo el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Desde la concepción de que Dios amó tanto al mundo y que nos entregó a su propio Hijo como redención de nuestros pecados. En la antigüedad, la forma de agradecer al Señor Dios era mediante sacrificios de animales y las ofrendas que los hombres hacían del fruto de su trabajo. Entonces, los animales eran entregados como fruto de ese trabajo. Aquí, por ejemplo, podemos tener a las avecillas que se entregaban, luego se entregaban cabritos, machos cabríos, corderos, carneros, novillos, palomas o tórtolas, vacas, bueyes, corderos y todo aquel fruto de la siembra que se ponía en el altar en representación al esfuerzo. En uno de los pasajes de la Biblia, Jesús le pide a Abraham que entregue a su hijo como ofrenda. Entonces, su hijo Isaac, cuando van camino a la ofrenda, entonces su hijo le pregunta, ya está todo preparado al altar, ya está todo preparado para el sacrificio, y le pregunta, ¿dónde está el animal que van a sacrificar? En respuesta, el padre no tendría forma de escribir que su hijo iba a ser entregado, porque Dios le había pedido eso en ese momento a Abraham, en prueba de exactamente lo que quiere Dios de nosotros, que está expreso en el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, entregar al hijo es como una forma de despojarse de cada uno, o despojarse en este caso de Abraham, de lo que más quería, que era su único hijo. Se puede hacer una comparación aquí entre la similitud de Jesús contra lo que había pedido Jesús, lo que había pedido Dios a Abraham. Pueden fijarse en la imagen donde Abraham, el padre Abraham, entrega a su hijo para la ofrenda, y Dios entrega a su hijo para la ofrenda. Bueno, después sucedió que un ángel les dijo a Abraham que no entregue a su hijo, que no mate a su hijo, y por esas circunstancias entonces Dios le había premiado a Abraham porque ha sido realmente porque había obedecido las palabras del Señor. ¿Okay? Y bueno, entonces desde ahí podemos remontarnos en esa similitud de que Dios haría lo mismo con su hijo. Cuando nace Jesús, es presentado Jesús en el templo de Jerusalén por sus padres, como era la tradición de aquella época. Evidentemente ya se había construido el templo de Jerusalén, y en muchos lugares ya se celebraba la forma tradicional, que es la leyenda del Torah, que es específicamente toda esa
cultura religiosa que tenían los judíos de aquella época, y era costumbre hacer la presentación en el templo a los niños. En el caso de Jesús, sus padres, por la carencia económica, habían llevado 2 tórtolas. Y bueno, y también en aquellas épocas donde había nacido Jesús, ya estaba construido el templo de Jerusalén. Pasaron muchos años hasta que hayan construido los templos de adoraciones religiosas. En este caso se decía que Dios acompañaba al pueblo de Israel, a los israelitas, pero no tenían un templo. ¿Okay? Salomón había construido el templo, pero mucho antes ya se hacía partícipe de lo que se quedaba como el arca, y de ahí nacía la idea de la construcción de los templos. Bueno, y como pueden ver aquí, 2 tórtolas o palomas eran lo que muchos podrían ofrecer, y luego Jesús sería el cordero que representaba aquel sacrificio que se realizaba. Desde el Antiguo Testamento ya se decía en la frase: quiero misericordia, pero no sacrificio. Y eso se llevaba patente en gran parte y en negritas en el Nuevo Testamento, donde Jesús termina instituyendo una nueva forma de celebrar la parte de la Eucaristía que tenemos hoy en día. Cuando estaba Jesús vivo todavía, se pueden dar cuenta que se seguía la tradición judía de la presentación en el templo y los sacrificios que se hacían con los animales. Evidentemente, eso estaba bien. Para aquella época estaba bien ofrecer el fruto del esfuerzo, y en expiación de los pecados, entonces, ofrecer esos sacrificios de animales. Cuando Jesús llegó y encontró que los mercaderes en el templo mercaban explícitamente con los animales y las ofrendas, entonces Jesús, por su celo del Padre, entonces había expulsado a esos mercaderes del templo, y allí en ese momento había dicho que él tenía la capacidad de poder destruir el templo y construirlo en 3 días, específicamente hablando de su pasión, de su muerte y resurrección, que son los 3 días, desde el Viernes Santo hasta el domingo de Pascua. Entonces, evidentemente tenemos esa tradición de las Pascuas, que se celebraba en conmemoración al éxodo que se tenía desde Egipto hasta la tierra prometida, que es que Moisés había prometido a los jesuitas, a los israelitas en su tiempo. Luego llegaría la pasión de Jesús, y con él, ahora que estamos en tiempos de Cuaresma, entonces estamos recordando eso. Y aquí se ve un poco el sacrificio de Jesús por todo lo que había pasado hasta su muerte,
siendo que él era inocente y había entregado la muerte. Imagínense que todo un Dios se ha hecho hombre y siendo hombre ha entregado su vida y ha aceptado la muerte en cruz. Como dice en la Biblia dice que el verbo, que es Dios, que la palabra, que es Dios, se ha convertido en verbo, que es Jesús, y ese verbo, que es Jesús, no ha sido, vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron. Entonces, aquí diciendo que lo han matado, entonces eso se hizo para que pueda a través de eso llevarnos hacia el camino de la salvación humana. Entonces, desde la institución del pecado que ocurrió en los acontecimientos de Adán y Eva, de la explicación del Génesis propiamente dicho, hasta la pasión de Jesús, ocurre esa transición y ese cambio hasta nuestros días. Pero antes de pasar por esa tribulación, entonces ocurre una entrada triunfal de Jesús como el verdadero rey, y esto es lo que va a simbolizar en el futuro, cuando toda esta tierra sea transformada en una nueva. Aquí Jesús entra triunfal, su primera entrada triunfal, en un burro, y se recuerda específicamente esa entrada aquí con las palmas y el camino que recorría Jesús. Quizás, probablemente, él sentía un aprecio de las personas, pero ya sabía a lo que venía a entregar su vida. Durante la última cena, entonces, Jesús se va despidiendo un poco de sus discípulos por lo que le va a pasar. Muchos de sus discípulos todavía no estaban comprendiendo lo que sucedería, y aquí empieza un poco esa recordación que hoy tenemos de la Eucaristía, del sacramento eucarístico que hoy en día tenemos, que es en recordación a la muerte y resurrección, y de la conversión del pan y en vino en cuerpo y sangre de Jesús, ¿ok? Y ocurre esa muerte y posteriormente la resurrección, donde Jesús es entregado como el verdadero Cordero, donde ha sido sacrificado, y tenemos la nueva celebración de las misas en esa fiesta solemne que hasta hoy en día perdura. Y hoy tenemos la celebración de la Eucaristía con las especies del pan y el vino. Entonces, toda esa transformación que tenemos de los sacrificios de animales se convirtió en la entrega del mismo Jesucristo a través de su muerte y su resurrección.